Buenos días, mi nombre es ingeniero José Francisco Patiño Ortega, certificado ACAMS de Guayaquil, Ecuador. Una vez más, haciendo un pequeño resumen de lo que son las políticas antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo. En esta ocasión voy a mencionarles las etapas las etapas del trabajo del auditor antilavado, que algunos denominan oficial de cumplimiento cuando éste trabaja en una institución regulada. Comencemos por las tres partes del trabajo del auditor antilavado. Comenzamos por la política Conozca a su cliente, CSC, la política de debida diligencia del cliente, DDC, y finalmente un nuevo enfoque que se está teniendo últimamente relacionado con el denominado enfoque basado en riesgos. Y esto es un esquema simplemente lógico del trabajo de auditoría relacionado con nuestro conocimiento. En el caso de la política Conozca a su cliente, el término, comencemos a explicar un poco el término. Originalmente, el conocimiento que se hacía en las empresas reguladas, sobre todo al principio, que era solo los bancos, se hacía exclusivamente con respecto a los clientes del banco. Por consiguiente, el término Conozca a su cliente hace ya una década y media atrás, en los años 80, un poco más, se enfocaba exclusivamente a los clientes. Por consiguiente, el término era Conozca a su cliente y era un término muy específico de la realidad. Pero con el tiempo, el término fue quedando como parte de la costumbre profesional del oficial de cumplimiento, del compliance. Y con el pasar del tiempo, las normas hicieron que el oficial de cumplimiento tuviera que conocer no solo a su cliente, sino también al cliente de su cliente, a los proveedores, a los empleados y a todos los relacionados directa o indirectamente de la empresa regulada. Y el término se quedó, Conozca a su cliente, CSC. Ahora, ¿en qué consiste esta primera etapa de Conozca a su cliente? Es básicamente la identificación, recoger la información del cliente y actualizar esa información. Y se realiza una primera etapa de tabulación de esa información. Pero básicamente son todos los procesos y procedimientos de recolección y actualización de información. Digamos que ese es el concepto básico. Es toda la recolección y actualización de la información y todo lo que implica los formularios de vínculo, las declaraciones juramentadas, los sistemas para recoger la información, quién recoge la información, en qué etapa recoge la información. Si hablamos del personal del área comercial, es básicamente un proceso mecánico, procedimental de recogida de información, ¿no? Y aquí no solo entran los comerciales, entra toda la compañía, porque si hablamos del área de cobranzas, se habla, aparte del área comercial, hablamos del servicio de la recepcionista. Estamos hablando de que toda la compañía de una o de otra manera se ve involucrado en la recolección de la información y la actualización de la misma. Ahora, pasemos ya a la etapa de la debida diligencia. ¿En qué consiste la debida diligencia del cliente? Volvemos al término, debida diligencia del cliente. Y como decía originalmente, al principio solo se enfocaba al cliente y por consiguiente el término quedó DDC, debida diligencia del cliente. En esta etapa vemos que ya entra la parte de la tabulación de la información. Toda la información pasa al software de cumplimiento
¿no? Y con este software de cumplimiento más los factores de riesgo que el oficial de cumplimiento determina de acuerdo a cada actividad. No es lo mismo los riesgos de una actividad como las compañías de seguros, el sector bancario, el sector comercial, ¿no? Una empresa productora o una empresa comercializadora, una empresa que se dirige, que tiene que sus clientes son el canal y no el cliente final, o empresas que todos sus clientes o casi todos sus clientes son el cliente final, el consumidor final, venta de servicios, venta de productos, todo depende. Los factores de riesgo son muy particulares de cada sector productivo. Volviendo a la debida diligencia, como decía, es el proceso de tabulación de la información. Y básicamente es el registro en el software de cumplimiento, donde junto con los factores de riesgo que alimentan este software, determina los niveles de riesgo de cada uno de los clientes. Primero por segmentos. Se segmentan los clientes de acuerdo a su nivel de riesgo. La segmentación puede ser muy básica o muy compleja, de acuerdo a la realidad de cada compañía o cada requerimiento de la administración. Y esta etapa termina cuando ya bota los resultados, y estos resultados pueden estar determinando inclusive la necesidad de una investigación más profunda, porque si tenemos 3 niveles de riesgo, tenemos que el tercer nivel puede ser el más elevado y es el que requiere un escrutinio mayor del cliente o del relacionado. También puede haber un nivel de riesgo inaceptable de acuerdo a los factores de riesgo alimentados en el software. Entonces, muy bien, la administración a través del oficial de cumplimiento puede determinar que el resultado final de ese software establezca clientes con un nivel de riesgo inaceptable. Por consiguiente, puede decidir sacarlos de la compañía, investigarlo más profundamente. Todo depende de la política de la compañía. Sin embargo, se recomienda a nivel internacional y también la legislación de los países y las UIFs y UAFs de cada uno de ellos, que no se prescinda de la relación con el cliente o con el relacionado cuando hay alguna sospecha de algo, cuando hay una situación que requiere un reporte. No se debe prescindir del cliente. Simplemente se debe investigar más profundamente para que la compañía se cubra de cualquier problema, porque si eventualmente se requiere hacer un reporte de operación sospechosa a las autoridades de control, qué mejor que la compañía ya esté bien enterada de los pormenores de la situación que se presentó y de esa manera poder cubrirse adecuadamente de su responsabilidad. Tenemos finalmente el enfoque basado en riesgo, que es la siguiente etapa después del proceso de debida diligencia. El enfoque basado en riesgo es precisamente lo último que les estaba diciendo, la decisión de la compañía de qué hacer, la parte estratégica de compliance. Esta parte estratégica de tomar la decisión de qué hacer con toda esa información que se obtiene después de la tabulación. Y muchas veces esa decisión no es solo del oficial de cumplimiento, sino es compartida con el representante legal y a veces de los accionistas. Bueno, este ha sido un pequeño esbozo del trabajo que tienen los auditores antilavado de dinero en una empresa regulada. Y son las etapas bien definidas de su actividad. Mi nombre es José Francisco Patiño Ortega, certificado ACAMS, desde Guayaquil, Ecuador. Muchas gracias.